de evaluación de alumnos de pregrado, ¿Quiénes ¿no? están ahí? El control tiene que ser, en teoría, práctica y seminario. La asistencia es obligatoria, ¿ya? Es la misma lista, solo que... ¿Ambas son los mismos, doctor? ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo al reglamento, hay lo que se llama el IPI, inhabilitación por inasistencia, ¿ya? A las teorías, prácticas, seminarios, ¿ya? Y es el 30%, ¿ya? Si tiene más del 30% de inasistencia, se considera IPI, y eso los inhabilita para dar examen, ¿ya? Los inhabilita para dar examen, ¿correcto? Esta es la lista del consolidado que he hecho, ¿no? Y aquí figuran los alumnos que tienen 3 inasistencias o más, que son alrededor de 50 alumnos, ¿ya? Esto, digamos, está para esta primera mitad, ¿no? Pero se supone que si ya están en el límite, ya no pueden faltar a ninguna clase teórica en las siguientes, porque ya están en el límite, ¿ya? Bueno, me han dicho, para ser un poco más elásticos, hasta 3 inasistencias se puede considerar, ¿ya? IPI va a ser 4 o más. Entonces acá, los que tienen 4 o más, supuestamente, ya están IPI, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento? Yo tengo que enviar esta lista a Ciencias Básicas, y Ciencias Básicas se va a contactar con los estudiantes que ya están, pues, IPI, ¿no? Entonces ya tendrán que justificar, si es que hay alguna justificación, y si no, nos vemos el próximo año. Así es, ¿no? Así es, ¿ya? Los que están en el límite, como les digo, y como veo acá, la población, ¿no? Es muy ralita, ya tienen otra falta, ¿no? Ya tienen otra falta. O sea, que están empeorando, ¿no? Están empeorando, ¿ya? Muy bien, bueno, entonces, esa es la información previa, ¿ya? Bien. Probablemente a los que figuren en esta lista les va a llegar un correo de Ciencias Básicas, ¿ya? Informándoles que están en IPI. Si tienen alguna justificación, lo tienen que justificar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer ahora sí la práctica, digo, la clase que corresponde al día de hoy, que es la embriología de la placenta, ¿ya? Como ustedes deben saber, la placenta es un órgano transitorio, ¿no? Aparece con el embarazo, ¿no? Está ahí durante los 9 meses que dura el embarazo, y después se produce el parto, el alumbramiento, y desaparece la placenta, ¿no? Pero durante esos 9 meses que dura el embarazo, este órgano es vital, ¿no? Para la supervivencia y el desarrollo normal del producto, ¿ya? Una falla en la placenta puede originar que no desarrolle bien, o puede originar su muerte también, intraútero, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo es esta placenta. Estos son los puntos que vamos a desarrollar, todo relacionado pues con la placenta, ¿no? ¿Qué es el corión? ¿Qué es el corión? ¿Qué es el corión liso? ¿Qué es el corión frondoso? ¿Qué es la decidua? ¿Qué es la decidua basal, capsular, parietal? ¿Cómo es la estructura de la placenta? Los cotiledones, ¿no? Las vellosidades coriales, cómo es la circulación dentro de la placenta, qué es la barrera placentaria, cuáles son las funciones de la placenta, y los anexos
de esta placenta tenemos la membrana, que es el amnios, y el cordón umbilical, ¿no? Y finalmente terminamos con algunas malformaciones pues, más frecuentes en lo que es la placenta. ¿Ya? Bien, este ya lo hemos visto en las clases anteriores, cuando hablamos de primera semana del desarrollo, ¿no? La fecundación en la ampolla tubárica, luego la segmentación y transporte, ¿no? La segmentación y transporte por la trompa de falopio, en donde la célula huevo cigoto se va dividiendo por mitosis, ¿no? Por mitosis, cuando llega a la tercera mitosis y cuando tiene alrededor de 12 a 16 blastómeros, se convierte en mórula, ¿no? Se convierte en mórula. Esta mórula sigue viajando por la trompa y más o menos al cuarto o quinto día ya llega a la cavidad uterina, ¿no? Llega a la cavidad uterina. Durante todo este viaje, el cigoto se va dividiendo, ¿no? Los blastómeros, supuestamente pues debería crecer el cigoto, ¿no? Pero el cigoto no crece, ¿no? Se mantiene del mismo tamaño, ¿ya? Más bien las células que se dividen son más pequeñas cada vez, ¿no? Son más pequeñas, ¿ya? Entonces, alrededor de cuarto o quinto días llega a la cavidad uterina como mórula todavía y allí ya se convierte en blastocisto, ¿no? Se convierte en blastocisto. Durante todo este viaje, el cigoto, la mórula y el blastocisto en su etapa inicial todavía está pues con su membrana pelúcida. Ya saben ustedes qué es la membrana pelúcida, ¿no? ¿Ya? Entonces, al cuarto día, 4 días y medio más o menos, ¿no? Se pierde la membrana pelúcida ya, ¿no? Se pierde la membrana pelúcida. Para eso ya en la mórula, que tiene alrededor de 50, 60 células, 50, 60 blastómeros, se convierte ya en blastocisto, ¿no? Aparece una cavidad que es el blastocele, ahí está, el blastocele, ¿no? Se forma el macizo celular interno o embrioblasto, que es el polo embrionario, y se forma el macizo celular externo o trofoblasto, ¿no? Entonces acá tenemos un polo embrionario donde está el macizo celular interno y el polo abeembrionario o vegetativo, que es el lado opuesto, ¿no? Entonces, en una primera etapa, como dijimos, 4 a 5 días, el blastocisto ya está en la cavidad uterina, ¿no? Al quinto día ya desaparece la membrana pelúcida, lo que le rodea, ¿no? Desaparece la membrana pelúcida y ya está listo para implantarse, ¿no? Y la implantación se inicia ya finalizando, pues sería la primera semana, ¿no? Primera semana es del 1 al 7, ¿sí? Y la implantación comienza pues entonces en esta primera semana, pero al final, ¿no? Entre el sexto y séptimo día después de la fecundación. Y ya este blastocisto tiene más de 80 células, 80 blastómeros que se han dispuesto de esta manera, ¿no? Periféricamente el macizo celular externo, otro trofoblasto, y internamente, desplazado hacia uno de los polos, el macizo celular interno o embrioblasto, ¿no? Polo embrionario, polo abeembrionario o vegetativo, listo para la implantación, ¿ya? Entonces ya saben ustedes las etapas de la implantación o de la anidación. Tenemos primero la fase de unión y comienza con la aposición y luego la adhesión, ¿no? La aposición es la orientación del polo embrionario dirigido hacia el epitelio endometrial. Polo embrionario, no el polo abeembrionado, sino el polo se orienta por el polo embrionario, ¿no? Esa es la aposición. Y la adhesión ya es cuando ambas superficies hacen contacto, ¿no? Es el comienzo, pues, que se da pues, al sexto, al séptimo día, finalizando la primera semana, ¿no? Para esto, recuerden, había unas características en las superficies, ¿no? En el trofoblasto había algunas microvellosidades y en la superficie endometrial aparecían unas estructuras que se llaman los
una interacción entre esta superficie y se hace el contacto, ¿ya? Y por otro lado, sabemos que esta implantación, ¿no? Esta implantación se realiza en la capa compacta del endometrio. El endometrio tiene, recuerdan ustedes, la práctica, capa funcional, capa basal, ¿no? En la fase secretora, la capa funcional tiene dos subcapas, una superficial, la capa esponjosa, la capa compacta digo, y más profunda la capa esponjosa, y abajo más ya la basal, ¿no? La implantación se realiza acá, en la capa compacta, ¿no? Para eso está en fase secretora, ¿no? Ya sabemos que la fase secretora es la mejor para la implantación porque hay mayor vascularización, ¿no? Mayor celularidad y hay secreción. Y esa secreción es el que va a nutrir a este blastocisto cuando se implanta, ¿ya? Y bueno, la fase secretora dura pues alrededor de 14 días después de la ovulación, ¿no? Y luego viene, si no hay embarazo, viene la menstruación, ¿no? Entonces, de los 14 días que dura esta segunda fase, ¿no? Más o menos hasta la mitad de esos 14 días es lo que se llama la ventana de implantación. ¿Qué significa eso? Que el endometrio reúne las mejores condiciones para que se implante, ¿no? Las mejores condiciones, ¿ya? Y en relación a la menstruación, los días menstruales, ¿no? Se considera pues que es en el 20 a 24 días del ciclo menstrual. O sea, desde que comienza la menstruación se cuenta pues 20 a 24 días. El día 14 es la ovulación, ¿no? A los 20 a 24 días viene a ser el periodo de máxima receptividad endometrial. ¿Correcto? Entonces acá tenemos 6 a 7 días, ya tenemos acá la subfase de adhesión, ¿no? Hacen contacto las dos superficies, las microvellosidades, los podocitos, acá están, ¿ya? Y luego que tenemos que el trofoblasto, en amarillo, es el que va a dar origen a la placenta. El embrioblasto en rojo va a dar origen al embrión, ¿no? Entonces, este trofoblasto empieza a invadir, miren ustedes, la capa compacta del endometrio. Ya en amarillo viene a ser pues el trofoblasto, ¿no? Comienza la invasión, ya es la etapa de invasión, ¿no? La etapa de penetración o de invasión, ¿ya? Entonces, a los 8 días ya es la segunda semana, ¿no? El inicio de la segunda semana. Terminó el 7º día, la primera semana, y comenzamos la segunda semana. Se le llama la semana de los pares. ¿Por qué se llama la semana de los pares? Porque aparecen dos estructuras, ¿no? Dos estructuras, ¿ya? En el trofoblasto se diferencia en dos capas, el citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto, el trofoblasto, ¿no? Se diferencia en dos capas, ¿ya? Cito y sincicio-trofoblasto. El macizo celular interno se divide también, o se diferencia en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Eso ya lo vieron cuando hablaron de segunda semana de desarrollo con el doctor Capán, ¿no? Pero se diferencia entonces en dos capas, epiblasto y hipoblasto. Y por otro lado aparecen dos cavidades, miren ustedes acá. Lo que era el blastocisto, lo que era la cavidad del blastocisto, el blastocele, ¿no? El blastocele, acá tenemos uno, y la otra aparece una cavidad por encima del epiblasto, ¿no? Originado del epiblasto, que es la cavidad amniótica, ¿no? La cavidad amniótica que aparece ya entonces iniciando la segunda semana es la que se va a llenar de líquido amniótico, ¿no? Y ahí va a estar inmerso pues el embrión y el feto, ¿no? Esto va creciendo, creciendo, se va llenando de líquido amniótico, ¿no? Y va ya pues incluir ahí al embrión, ¿no? Por otro lado, esta cavidad, ¿no? Que es el blastocele inicialmente,
¿no? Se convierte en una cavidad exocelómica y después se convierte en el saco vitelino, ¿no? Saco vitelino. Ya, acá está, saco vitelino, ¿no? Entonces, se emana de los pares. El macizo cerebral externo se divide en cito y sincicio, el macizo cerebral interno en el embrión bilaminar con dos capas, epiblasto y hipoblasto, y aparecen estas dos cavidades, que es la cavidad amniótica y el saco vitelino. Acá todavía es un saco vitelino primitivo, ¿no? Primitivo, ya. Y miren ustedes acá, como vimos en el anterior, acá, ¿no? Entonces, el sincicio, acá tenemos cito y sincicio. El sincicio trofoblasto, vean ustedes cómo se ha dividido más, es el que tiene la capacidad invasiva, ¿ya? A partir del sincicio trofoblasto es que este blastocisto comienza a penetrar en la capa compacta del endometrio, ¿ya? Para su implantación, ¿correcto? Entonces tenemos acá otra imagen, la fase de penetración, ya a 9 a 10 días, segunda semana, 9 a 10 días, vean ustedes, todo el blastocisto, ¿no? Ya casi ha penetrado completamente en el endometrio, en la capa compacta, ¿ya? Lo amarillo viene a ser el sincicio trofoblasto, lo rosadito, ¿no? Viene a ser el citotrofoblasto. Vean ustedes cómo el trofoblasto desarrolla más en el polo embrionario. Acá está. En cambio, en el polo abembrionario vegetativo, ese trofoblasto no desarrolla mucho. ¿Ya? Entonces, entre los 9 y 10 días, en este sincicio trofoblasto amarillo, que ven ustedes acá, empiezan a aparecer unos espacios, ¿no? Esos espacios se llaman las lagunas trofoblásticas. Recuerdan ustedes en el folículo también aparecían las lagunas foliculares, ¿no? En este caso aparecen las lagunas trofoblásticas en el sincicio trofoblasto, ¿ya? Lagunas trofoblásticas. La implantación del blastocisto, ¿en qué parte del útero se realiza? En el fondo uterino, arriba, línea media, generalmente cara posterior, puede ser cara anterior también, ¿ya? Pero habitualmente es así, fondo uterino, línea media, cara posterior, ¿no? Entonces acá el blastocisto ya está invadiendo el endometrio, tenemos ya la diferenciación del trofoblasto en cito y sincicio trofoblasto. El trofoblasto, el sincicio trofoblasto es el que propicia la penetración en el endometrio. Aparecen las lagunas trofoblásticas en este sincicio trofoblasto, por eso se le llama el periodo lacunar de laguna, ¿no? Lacunar de la formación del trofoblasto, ¿ya? Por otro lado, dijimos que este endometrio secretor entre los días 20 a 24 del ciclo menstrual, lo más propicio para la implantación. Entonces, este endometrio también comienza a diferenciarse por el estímulo hormonal de la progesterona del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, ya sabemos que el cuerpo lúteo, cuando hay embarazo, se mantiene activo, no se convierte en cuerpo blanco, ¿no? Se mantiene activo produciendo estrógeno, pero sobre todo progesterona, manteniendo este endometrio en las mejores condiciones para la implantación. Y empieza a producirse, debido al estímulo hormonal, una diferenciación de las células del estroma interglandular, ¿no? Para producir la desidualización del endometrio, ¿no? Eso, o sea, el endometrio se convierte en una decidua, ¿no? Del embarazo, ¿ya? Desidualización del estoma endometrial, ¿ya? Y se diferencian 3 tipos de decidua, que es el endometrio, ¿no? Del embarazo, ¿ya? Se diferencian 3 tipos de decidua, ¿ya? La decidua, o sea, el endometrio que se ha diferenciado en decidua, el endometrio que está en contacto con este trofoblasto que está invadiendo el endometrio, este endometrio se llama la decidua basal, ¿ya? Todo esto, decidua basal. El endometrio que miren ustedes está cubriendo al blastocisto es la decidua capsular. El resto del endometrio de la cavidad uterina, ¿no? El resto del endometrio viene a ser la decidua parietal, ¿ya? Entonces tenemos 3 deciduas.
parietal por fuera, capsular, la que envuelve, y la basal, la que está dentro pues, del endometrio, ¿no? Dentro del endometrio en contacto con el tropoblasto que está invadiendo el adhesivo basal, ¿ya? Por otro lado, cuando ya se diferencia bien la placenta, se habla de que la placenta tiene dos componentes, ¿ya? Un componente materno y un componente fetal, ¿ya? ¿Cuál viene a ser el componente materno? El trofoblasto, pues, ¿no? Este trofoblasto es la que se va a convertir en la placenta. Pero adicionalmente hay un componente materno que viene a ser la adhesiva basal, ¿ya? Entonces, ¿cómo está compuesto la placenta? Componente materno, la adhesiva basal, y componente fetal, ¿no? El trofoblasto. ¿Sí? Muy bien. Día 11, avanzamos un poquito más. Miren ustedes, ya el blastocisto prácticamente está dentro de la capa compacta, ¿no? Se está cerrando el espacio por donde ingresó, ¿ya? Y vean ustedes cómo es que el trofoblasto se diferencia más pues, en el polo embrionario, y en el polo aembrionario no se diferencia mucho, ¿no? En el interior, acá tenemos ya el epiblasto, el hipoblasto, acá se está formando ya el saco vitelino, y por acá tenemos la cavidad amniótica, ¿no? La cavidad amniótica, ¿ya? Y comienza a aparecer en esta cavidad, comienza a aparecer una estructura que se llama el mesodermo extraembrionario, ¿ya? Mesodermo extraembrionario, porque después en la tercera semana aparece el mesodermo pues, intraembrionario, ¿no? La diferenciación de las tres capas germinativas, ¿ya? Acá estamos todavía en la segunda semana, pero acá sí aparece el mesodermo extraembrionario, ¿no? Bien, ¿y qué sucede acá en el trofoblasto? En el sincicio trofoblasto aparecieron las lagunas trofoblásticas, dijimos, ¿no? Y en el endometrio, ¿qué cosa hay? Hay vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos. Estos se llaman los sinusoides, ¿no? Maternos, ¿ya? Estos son los vasos sanguíneos maternos, los sinusoides maternos. Y estos son las lagunas trofoblásticas, ¿ya? 11 días. 12 días, más o menos, vean esta flechita, está indicando que ya se produce un contacto entre los vasos sanguíneos maternos, los sinusoides maternos, con las lagunas trofoblásticas, ¿no? ¿Eso qué significa? Los vasos sanguíneos, los sinusoides, tienen sangre materna, ¿no? Y si hace contacto con la laguna trofoblástica, significa que la sangre materna está ingresando ya a lo que va a ser la placenta, ¿no? Y eso significa que se está iniciando la circulación útero del vaso sanguíneo materno, placentaria de la laguna trofoblástica, ¿no? Entonces más o menos alrededor de los días 11, 12, ¿no? Cuando se establece este contacto de los sinusoides maternos con la laguna trofoblástica, se dice que se inicia ya la circulación útero-placentaria, ¿no? Útero-placentaria, ¿ya? Muy bien, entonces acá mayor diferenciación del trofoblasto en el polo embrionario, y en el polo aembrionario muy poco, ¿no? 14 días, terminando ya la segunda semana, ¿no? Terminando la segunda semana, ya se ha establecido pues la circulación útero-placentaria, ¿no? Acá, todo esto ya se ha establecido la circulación útero-placentaria, ¿bien? Entonces, el blastocisto está completamente ya inmerso en la capa compacta del endometrio, ¿no? Tenemos acá, en el interior, tenemos que la cavidad amniótica está aumentando de tamaño, se está llenando de líquido amniótico, el embrioblasto todavía sigue con sus dos capas, epiblasto, hipoblasto, acá el saco vitelino ya se ha diferenciado, ¿no? Y el mesodermo extraembrionario ha formado una gran cavidad, ¿no? Y se ha dividido en dos capas, es el mesodermo extraembrionario, ¿no? Una capa práctica que rodea al embrión,
y una capa somática, ¿no?, que está en contacto con el citotropoblasto, ¿no?, con el citotropoblasto, y un gran espacio. Este gran espacio se llama la cavidad coriónica, ¿ya? Esta es la gran cavidad coriónica. Y miren, acá se forma esta gran cavidad, pero hay una parte de ese mesodermo extraembrionario, ¿no?, que no formó la cavidad, sino hace contacto entre el embrión con el tropoblasto, esto de acá, ¿ya? Esto de acá. Esta estructura, ¿no?, que se llama el pedículo de fijación inicialmente, pedículo de fijación, porque está fijando al embrión, al tropoblasto, el pedículo de fijación, ¿no?, mesodermo extraembrionario. Posteriormente, acá aparecen vasos sanguíneos ya en la tercera semana, ¿no?, y este pedículo de fijación se convierte en el cordón umbilical, ¿no?, en el cordón umbilical, ¿ya?, que es el nexo entre el embrión y la placenta, ¿ya? Por otro lado, miren ustedes esto amarillo, ¿no?, es el trofoblasto, que está penetrando en el sincicio tropoblasto, como unas licitaciones, ¿no?, unas formaciones radiales, ¿ya? Esta etapa se llama la etapa trabecular de la formación del tropoblasto, ¿no? Primero era la etapa lacunar, por las lagunas trofoblásticas, ¿ya? Ahora la penetración del cito en el sincicio, como unas digitaciones, ¿no?, se llama la etapa trabecular de la formación del tropoblasto. ¿Y eso qué significa? El inicio del desarrollo de las vellosidades coriales, ¿no?, las vellosidades coriales, ¿ya? Entonces, esto va penetrando, entonces el citotropoblasto va penetrando en el sincicio tropoblasto. Si hacemos un corte aquí, como ven, vamos a observar esta estructura, ¿ya?, constituida por un centro de citotropoblasto y por fuera sincicio tropoblasto. ¿Cómo se llama esto? Una vellosidad corial primaria, ¿no?, vellosidad corial primaria. Entonces, ya hacia los 14 días, finalizando la segunda semana, tenemos que ya se ha establecido definitivamente la circulación útero-placentaria, ¿no? Tenemos que se inicia el desarrollo de las vellosidades coriales, comenzando con la vellosidad corial primaria, ¿no? Tenemos que ya se ha formado el pedículo de fijación, que va a ser el futuro cordón umbilical, ¿no? Y finalizando también, pues tenemos acá el epiblasto, el hipoblasto, la cavidad amniótica, el saco vitelino, la cavidad coriónica. 14 días igual, ya más a colores, ¿no? Vean ustedes, completamente ya dentro de la capa compacta, desarrollándose más la parte embrionaria que la parte aboembrionaria del tropoblasto, ¿no? Ya sabemos, amarillo viene a ser el sincicio tropoblasto, el rosadito viene a ser el citotropoblasto. Miren cómo penetra en el sincicio tropoblasto, ¿no?, haciendo las digitaciones que vienen a ser, pues, las vellosidades coriales, ¿no?, las vellosidades coriales primarias, ¿no?, primarias. Acá tenemos la cavidad coriónica, esta es la cavidad amniótica en azul, ¿no?, este es el saco vitelino, y acá está el embrión, ¿no? Y miren todas las interacciones que hay entre el blastocisto que se está implantando y el endometrio, ¿no? Todas las interacciones para que se produzca, pues, una adecuada implantación y, por otro lado, haya la adaptación inmunológica, porque este es un cuerpo extraño, ¿no?, y puede ser rechazado por el sistema inmunológico materno, pero hay una serie de interacciones acá que impide ese rechazo y se produzca una tolerancia inmunológica, ¿no? Y por otro lado, vean ustedes acá, progesterona, dicen, progesterona. ¿De dónde viene la progesterona? Del cuerpo lúteo, en el ovario, ¿no?, en el ovario. ¿Y qué estimula para que este cuerpo lúteo se mantenga activo todavía? La hormona HCG, gonadotrofina coriónica humana.
¿Producida dónde? En el sincicio tropoblasto. ¿Ya? En el sincicio tropoblasto se produce esta hormona, la gonadotropina coriónica humana. ¿Cuál es su importancia entonces? Que mantiene activo, ¿no?, al cuerpo lúteo para que siga produciendo progesterona y siga manteniendo las condiciones adecuadas en el endometrio. ¿Ya? Esta gonadotropina coriónica es detectada ya desde el 9º día, ¿no?, después de la fecundación. O sea, apenas comienza a diferenciarse el trofoblasto en cito y sincicio trofoblasto, este sincicio trofoblasto comienza a producir esta HCG, ¿no? Además de otras hormonas, ¿no? Esta sincicio produce también estrógeno, progesterona, ¿no? Por eso se dice pues de que este cuerpo lúteo, ¿no?, se mantiene alrededor de 10, 12 semanas, al tercer o cuarto mes del embarazo, ¿no? Después, cuando este sincicio trofoblasto comienza a producir, aparte del HCG, estrógeno, progesterona, entonces ya no es necesario el cuerpo lúteo, ¿no? Y se va convirtiendo ya en cuerpo blanco, ¿sí? Se va convirtiendo en cuerpo. Aparte que la HCG empieza a disminuir en su producción también alrededor de este periodo, ¿no? Entonces, terminando la segunda semana. Y acá tenemos cómo se van desarrollando las vellosidades coriales que mencionamos, ¿no? Esto lo vimos ya. Una vellosidad corial primaria se forma terminando la segunda semana, ¿no? 12, 14 días. Vean ustedes cómo está formado, ya dijimos. Un centro de citotropoblasto rodeado de sincicio tropoblasto, ¿no? Ya en la tercera semana, ¿no? En la tercera semana, acá ven, 15 a 20 días, que ya es tercera semana, ¿no? A partir de 15 días comienza la tercera semana, que en el centro de este citotropoblasto, ¿no?, se introduce tejido conectivo, o sea, mesodermo, ¿no? Mesodermo, ¿ya? Ese mesodermo extraembrionario que vimos, ¿no? ¿Ya? Entonces se introduce en el citotropoblasto. Entonces, si tenemos una vellosidad corial constituida por tejido conectivo, citotropoblasto y sincicio tropoblasto, es una vellosidad corial secundaria. ¿Ya? No conversen, por favor. No conversen. Si no se pasa a alguien acá para que no estén muy juntitos, hay mucho calor también. Ya, entonces, en la tercera semana también comienza a formarse el aparato cardiovascular y aparecen los vasos sanguíneos. Entonces, cuando aparecen vasos sanguíneos en este tejido conectivo, ¿no?, esta vellosidad corial ya es una vellosidad corial terciaria. Terciaria, ¿ya? Cuando lo encontramos finalizando casi la tercera semana, a los 20 a 21 días, ¿no?, encontramos ya una vellosidad corial terciaria, ¿ya? Entonces, estas son las vellosidades coriales, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de estas vellosidades coriales? Es que acá en estas vellosidades coriales, por estos vasos sanguíneos, ¿no?, va ahí la sangre embrionaria, la sangre del embrión, del feto, por las vellosidades coriales, por acá, ¿no?, por los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, esto es al final de la tercera semana. Vean ustedes cómo es el panorama, ¿no? Ya a los 15 días, entonces, tercera semana, ¿no? A la tercera semana del desarrollo, ¿ya? Completamente implantado, ya se formó la cicatriz en el espacio por donde ingresó el blastocisto, ¿no? Las glándulas, pues, secretantes, bien vascularizadas, ¿no? Ya se ha convertido esto, pues, en una decidua, ¿no? En una decidua. Acá tenemos la decidua basal, ¿no? Decidua basal, decidua capsular y el resto la decidua parietal, ¿no? Capa compacta, implantado el blastocisto, más abajito la capa esponjosa y más en contacto ya con el miometrio, la capa basal, ¿no? Entonces, implantado en el fondo uterino, línea media, cara posterior, ¿no?
Hasta los 15 días todavía el embrión es bilaminar, ¿no? Hay epiblasto e hipoblasto, ¿no? Epiblasto e hipoblasto, y comienza a convertirse ya este epiblasto e hipoblasto, ¿no? En la tercera semana ya se empieza a producir la diferenciación de las tres hojas germinativas: ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿A partir de qué hoja germinativa? Del epiblasto, ¿no? A partir del epiblasto aparecen las tres hojas germinativas. Por eso se llama el embrión, en este caso, trilaminar. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Embrión trilaminar, ¿no? La tercera semana ya se llama la semana, pues, de la gastrulación, ¿no? O sea, de la diferenciación de las tres hojas germinativas, ¿ya? Que comienza con la aparición, ya recuerdan ustedes la clase del doctor Gaspar, ¿no? Comienza la gastrulación con la aparición de la línea primitiva primero, ¿no? Aparece la línea primitiva, luego empieza a diferenciarse las tres hojas germinativas, ¿no? Luego aparece también la notocorda, comienza también el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? El tubo neural, el aparato cardiovascular, en la tercera semana, ¿no? Los dos sistemas que inician su desarrollo más precozmente, ¿no? Son el sistema nervioso con el tubo neural, ¿no? Y el sistema cardiovascular, ¿ya? Esos son los dos primeros, a mediados y fines de la tercera semana. Pues sí, en la cuarta semana comienzan ya a aparecer los otros sistemas, ¿no? Digestivo, osteomuscular, genitourinario, empieza a partir de la cuarta semana. Pero en la tercera semana es el sistema nervioso y cardiovascular. Esta tercera semana se llama también porque ya aparecen pues las tres hojas germinativas y comienzan a aparecer los órganos y sistemas, se llama que el inicio ya del periodo embrionario. El periodo embrionario. Hay un periodo embrionario y un periodo fetal, ¿no? Y un periodo ovular también, ¿ya? El periodo ovular son las dos primeras semanas, ¿ya? Entre la tercera y la octava semana es el periodo embrionario, y a partir de la novena semana hasta el final es el periodo fetal, ¿no? La importancia de esta tercera semana es pues entonces que a partir de la línea primitiva aparecen luego se procede el proceso de la gastrulación con la aparición de las tres hojas germinativas, ¿no? Toda esa etapa entre la tercera y octava semana es el periodo embrionario o de la organogénesis, porque en esta etapa de tercera a octava semana prácticamente ya todos los órganos, aparatos, sistemas ya se han desarrollado, ¿no? Miren, a la cuarta semana, cómo se ve el panorama acá dentro de la cavidad, ¿no? Esta estructura viene a ser pues el embrioncito que se está desarrollando, ¿no? Entonces, primero se desarrolla dentro del endometrio, ya saben ustedes, en la capa compacta, pero a medida que va creciendo, va desarrollando, entonces no va penetrando más, ¿no?, en el útero, sino va saliendo hacia la cavidad uterina, va bombando hacia la luz de la cavidad uterina, como ven ustedes acá, está bombado ahí, ¿no?, el saco gestacional, ¿ya? Entonces, dentro está la decidua basal, ¿no? Esto de acá viene a ser lo que está envolviendo la decidua capsular, y el resto del endometrio viene a ser la decidua parietal, ¿no? La decidua parietal, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, está pues en el fondo uterino, en la línea media, en la cara posterior, ¿ya? Miren, octava semana y 12 semanas, 2 meses, 3 meses más o menos del desarrollo, cómo se ve panorámicamente, ¿no? Por acá tenemos el polo embrionario, donde se ha desarrollado más el trofoblasto y va a formar la placenta en el polo embrionario. En cambio, en el polo vegetativo o ave embrionario, este trofoblasto no desarrolla vellosidades coriales,
más bien lo que se estuvo desarrollando inicialmente, degeneran, se aplana y se convierte solamente en una membrana, ¿no? En una membrana, ¿ya? De tal manera que esta estructura que va formando la placenta se llama el corion frondoso, ¿ya? Corion frondoso. ¿Cuándo le llaman corion? Cuando se forma el mesodermo extraembrionario, que se adhiere una capa al citotrofoblasto, ¿ya? Entonces, esa capa de mesodermo extraembrionario somático, ¿no? Más el citotrofoblasto y el sincisiotrofoblasto, en conjunto, se le llama corion, ¿no? Corion, ¿ya? Entonces, todo esto viene a ser el corion, porque acá hay pues mesodermo, ¿no? Hay cito y sincisiotrofoblasto, ¿no? Pero este corion de acá, como está proliferando, se llama corion frondoso. Y como se han formado las vellosidades, se llama corion frondoso o corion velloso. En cambio, el corion que no desarrolló, más bien degeneró, se llama corion calvo, corion liso o corion leve, ¿ya? Entonces el corion es una sola unidad, no se le puede separar. El corion liso no se puede separar del corion velloso, es una sola unidad, ¿ya? Solo que en una parte está más grueso, que es el corion frondoso, en otra parte es una membranita nada más, ¿ya? Y esta membranita del corion liso, calvo o leve, ven ustedes acá, ¿no? Acá vean ustedes, ¿no? Esta cavidad es la cavidad coriónica. Acá tenemos la cavidad amniótica y el saco vitelino y el embrión acá. Y acá está formándose el cordón umbilical, ¿no? Entonces acá ya se define mejor el cordón umbilical, ¿no? El corion, la cavidad coriónica, empieza a medida que el embrión crece y la cavidad amniótica va llenándose de líquido, esto va creciendo, y más bien la cavidad coriónica se va reduciendo, ¿ya? Entonces acá lo que cubre la cavidad coriónica se llama el amnios, ¿no? El amnios, la membrana amniótica. Y acá tenemos el corion liso, ¿no? Amnios y corion liso, ¿ya? Esto va desapareciendo la cavidad coriónica y la cavidad amniótica va creciendo. Acá, bueno, el color debería ser diferente, ¿no? Pero acá todo esto ya viene a ser la cavidad amniótica. Y más bien la cavidad coriónica está desapareciendo, ¿ya? Conforme crece la cavidad amniótica, la membrana amniótica se va a pegar al corion, a la membrana coriónica, y se va a formar una sola membrana, es la membrana corioamniótica. Se pegan las dos, ¿no? Cuando después del examen, la primera práctica, ya saben ustedes, es placenta morfológica, tienen que traer una placenta por mesa mínimo, ¿no? Para hacer el estudio morfológico. Ahí ese día van ustedes a ver las membranas, ¿no? Este es el corion y este es el amnio, lo van a ver, lo van a diferenciar, ¿ya? Entonces, la membrana coriónica, pues, ¿ya? Muy bien, ya es 12 semanas, casi 3 meses ¿no? Y miren ya pues el saco gestacional ya ocupó toda la cavidad uterina, ¿no? Toda la cavidad uterina, ¿ya? Miren, 5 meses y medio, ¿ya? Tenemos ya un feto acá, grandecito, ya 5 meses por acá, entre las 20 y 22 semanas está pesando alrededor de medio kilo, ¿no? Ya tiene completamente la forma humana. Acá tenemos el cordón umbilical, con los vasos umbilicales, el nexo entre el feto y la placenta. Acá tenemos el corion frondoso o velloso, con las vellosidades coriales. En el celeste es la decidua basal, ¿no? El componente materno, ¿ya? El componente fetal es el corion frondoso, ¿no? El corion frondoso. Ya ocupó toda la cavidad, el amnios ya se fusionó con el corion liso y se forma la membrana corioamniótica, ¿no? Se forma la membrana corioamniótica. La decidua basal está por acá, la decidua capsular está envolviendo al saco, pero esta decidua capsular, a medida que el saco va creciendo,
esa decidua parietal se va estirando, estirando, estirando y se estira tanto que al final se desintegra y desaparece, ¿no? La decidua capsular. De tal manera que el corion es el que se hace contacto, cuando todo crece, el corion liso hace contacto con la decidua parietal, ¿no? Con la decidua parietal. ¿Ya? 22 semanas, miren, ya la placenta casi definida ya. ¿Ven? Fusión del amnios y del corion entre sí, ¿no? Y el corion con la decidua parietal. ¿Ya? Entonces, la placentación, resumen, al final de la tercera semana ya mencionamos, ¿no? Se forman las vellosidades. Al final de la segunda semana aparecen las vellosidades primarias, ¿no? Comenzando la tercera semana aparecen las vellosidades secundarias y terminando la tercera semana aparecen las vellosidades coriales terciarias, ya lo dijimos, ¿no? Iniciando el segundo mes, iniciando el segundo mes, que ya más o menos serían 8 semanas, ¿no? Tenemos que, lo que mencionamos, ¿no? En el polo embrionario las vellosidades son abundantes y bien formadas y forman el corion frondoso, componente fetal de la placenta. En cambio, en el polo adoembrionario las vellosidades son escasas, degeneran más bien, ¿no? Degeneran, ¿ya? Y forman el corion calvo, liso o leve. Al final ya del segundo mes, ¿no? Entonces tenemos que las vellosidades en el corion liso, ¿no? Ya han desaparecido, se convierte en una membrana, ¿no? Vellosidades han desaparecido en el polo liso, calvo o leve. Y al final del tercer mes, ¿no? Tercer mes ya se fusionó, dijimos, ¿no? Las dos membranas, y se forma la membrana corioamniótica, ¿ya? Y prácticamente ya toda la cavidad uterina pues se llena con el saco gestacional, ¿no? Con el saco gestacional, ¿ya? Entonces, el desarrollo de la placenta, como dijimos, más o menos entre los días 11 y 12, ¿no? 11 y 12 es la segunda semana, se establece la circulación útero-placentaria por la comunicación de los sinusoides maternos con las lagunas trofoblásticas, ¿no? Al tercer mes ya se formó pues el corion liso, dijimos, ¿no? Degenera la decidua capsular, dijimos que se estira tanto que después desaparece, ¿no? Y ya podemos hablar de una constitución de la placenta con dos componentes, y lo que mencionamos, el corion frondoso es el componente fetal y la decidua basal es el componente materno de la placenta. Entonces, placenta igual, corion frondoso más decidua basal. Y se puede hablar también ya en esta etapa, ¿no? Más o menos cuarto o quinto mes, de una estructura en la placenta ya. ¿Ya? Esta estructura tiene una superficie fetal y tiene una superficie materna, ¿no? Superficie fetal, superficie materna, ¿ya? Entonces, en cuanto a estructura, en la superficie fetal tenemos la placa coriónica, superficie fetal, la placa coriónica. En el otro lado tenemos la placa basal o decidual. Y entre la placa coriónica y la placa basal están las vellosidades coriales y los espacios que hay entre las vellosidades coriales, E y B, espacios intervellosos y vellosidades coriales, ¿no? Vellosidades coriales, ¿ya? Más o menos entre el cuarto y el quinto mes empiezan a aparecer también unos tabiques, ¿no? Unos tabiques en la superficie materna, unos tabiques a partir de la decidua basal, ¿no? De trecho en trecho, penetra entre las vellosidades y aparecen los tabiques o centros intercotiledóneos, ¿no? Inicialmente, antes del cuarto o quinto mes, esta placenta es una masa amorfa, ¿no? Una masa amorfa, pero cuando aparecen estos tabiques ya aparecen los cotiledones, se diferencian los cotiledones ya, ¿no? Que se van a ver después, ¿ya?
la superficie de implantación de la placenta en lo que es la cavidad uterina abarca más o menos entre el 15 y el 30% de la superficie. No es toda la cavidad uterina, ¿no? Solamente entre el 15 y el 30% es lo que ocupa, ¿no?, la inserción de la placenta. ¿Ya? 15 a 30%. Esta es otra, miren el panorama, cómo se ve, ¿no? Cómo se ve, todo esto viene a ser la cavidad coriónica, miren, tremenda cavidad coriónica, ¿no? Acá está el embrioncito, y acá esto pequeño es la cavidad amniótica, y el películo de fijación, ¿no? Corión frondoso, corión liso, calvo o leve. Y acá vean, ya creció más, ¿no? Celeste tenemos la cavidad amniótica llenándose de líquido amniótico. Esa flecha indica la cavidad coriónica en celeste claro. Entonces esto va creciendo y va a ser el amnios que cubre a esta cavidad amniótica. Cuando crece, crece y crece, ¿no?, va desapareciendo la cavidad coriónica y este amnios se va a fusionar con el corión liso, que viene a hacer todo esto. Esto degenera estas vellosidades que se están formando y se forma una membrana que es el corión calvo, liso, leve, ¿no? Y entonces el amnio se fusiona con el corio, por acá. Y por acá tenemos pues el corión frondoso, ¿no?, que va a ser la placenta. ¿Ya? Acá tenemos ya el cordón umbilical, el nexo entre el embrión y la placenta. Este es el saco vitelino que está reduciéndose a su mínima expresión, ¿no? Luego el saco vitelino desaparece, ¿ya? Desaparece. Muy bien, entonces así se desarrolla la placenta, y como es una placenta madura, ya lo van a ver después del examen, en la práctica siguiente, ¿no? Cuando traigan sus placentas y examinemos esa placenta, vamos a ver que tiene una cara fetal donde se inserta el cordón umbilical y una cara materna donde están lo que mencionamos los cotiledones, separados por esos tabiques que mencionamos, ¿no? Entonces, esto, superficie materna, ¿por qué? Acá están los cotiledones. Y esto, superficie fetal, ¿por qué? Ahí está el cordón umbilical, ¿no? Ya dijimos, órgano transitorio, importantes funciones. La unidad es una unidad cetoplacentaria. Tiene importantes funciones, hemodinámica. O sea, acá en la placenta hay sangre, entra sangre materna, y por las vellosidades hay sangre fetal, ¿no? Entonces hay una función hemodinámica, ¿ya? Una función de membrana, porque la sangre materna no ingresa a la sangre fetal, ni viceversa. La sangre fetal no ingresa, o sea, no se mezclan, ¿ya? No se mezclan. Hay una membrana que lo separa, a la sangre materna de la sangre fetal. Produce hormonas, ya mencionamos, ¿no? La gonadotropina coriónica humana, HCG, estrógenos, progesterona, ¿no? También, y otras hormonas, enzimas también, y tiene una función también inmunológica, porque deja pasar anticuerpos de la madre al feto, ¿no?, que protege al recién nacido en una etapa inicial por los anticuerpos maternos que han pasado, ¿ya? Entonces, la forma de la placenta es una forma redondeada u oval, se le llama pues la torta placentaria, ¿ya? Viene del término griego plakous, que significa torta, ¿no? Entonces tenemos la torta placentaria. El diámetro entre 15 a 25 centímetros, su diámetro, el grosor, el espesor, de 1,5 centímetros a 3 centímetros de grosor, de espesor. Su consistencia, cuando uno lo toca blanda y está fresquita, lo presiona, es una consistencia blanda o semidura, ¿no? Ustedes tienen que traerlo fresco, pues no, fresco, ¿ya? No lo van a traer con formol, no van a traer sacándolo de la congeladora tampoco, ¿no? ¿Ya? Tiene que ser fresco para que vean esa consistencia blanda o semisólida. Su peso alrededor de medio kilo, ¿no? Entre 400 a 600 gramos. Y tiene, como mencionamos, dos superficies: una cara o superficie fetal, una cara o superficie materna, y un borde, ¿no? Un borde circunferencial. Un borde circunferencial, ¿ya?
en este borde circunferencial pasa una vena que se llama la vena del seno marginal. La vena del seno marginal recoge la sangre que ha ingresado por los cotiledones, ¿no? La sangre materna que ingresó a los cotiledones es recogida por esta vena del seno marginal para acá, alrededor, para devolverlos a la madre, ¿no? La superficie fetal, vean ustedes, se reconoce por la inserción del cordón umbilical, que puede ser céntrica, por aquí, o excéntrica, como en este caso, excéntrica, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta superficie fetal, ya sabemos, mira hacia la cavidad amniótica, ¿no? Donde está pues el saco amniótico con el líquido amniótico. Se inserta el cordón umbilical, tiene un color azulado, su superficie es lisa, ¿no? Y en esta superficie hace prominencia estos vasos, vean ustedes que del cordón salen en forma radial hacia la periferia, ¿no? Son los vasos coriónicos o alantocoriónicos, ¿ya? Los vasos coriónicos o alantocoriónicos, el relieve de los vasos sanguíneos son los vasos coriónicos o alantocoriónicos. Está tapizado por el amnios, la membrana amniótica que mencionamos, envuelve también a esta superficie fetal, ¿no? Y por fuera tenemos el anillo circunferencial. En las placentas maduras, ese anillo se fibrosa y se torna de un color blanquecino o nacarado, ¿no? Y se llama el anillo fibroso circunferencial. Anillo fibroso circunferencial. Esto ya es más de especialistas ya, ¿no? Otras características de madurez placentaria, ¿no? Ustedes van a tener placentas maduras, entonces van a ver características de maduración de esa placenta, que son la fibrosis subcoriónica vocal, estas cositas que ven acá, blanquecinos, nacarados, se llaman fibrosis coriónicas, no hay mucho por acá, ¿no? Mientras más madura es la placenta, más se ve, ¿ya? Fibrosis coriónica subvocal. En la periferia, por acá, en la periferia, los vasos llaman periféricos, se entrecruzan, así más o menos por acá, ¿no? Y se ve una imagen de entrecruzamiento, ¿no? Que se llama la teselación o pavimentación, para placentas ya a partir de las 35 semanas a 37, o sea, ya casi a término, ¿no? Mientras más madura es la placenta, se ve más fibrosis y se ve más teselación en la periferia, en el entrecruzamiento de los vasos, ¿ya? En algunos casos pueden verse restos del saco vitelino, ya dijimos, el saco vitelino desaparece, ¿no? El saco vitelino desaparece, ahí está este de acá, va desapareciendo. Y en algunos casos se puede observar rezagos embrionarios de este saco vitelino, ¿no? En la placenta, ¿ya? Esto se va reduciendo acá y a veces por acá quedan unos rezagos de este saco vitelino. Igual en el cordón puede haber rezagos del alantoides, ¿no? El alantoides, eso van a ver después, el alantoides. Entonces tenemos acá el resto del saco vitelino, o sea acá, en esta zona pueden encontrarse esas estructuras blanco nacaradas. Si está justo donde se inserta el cordón, puede ser un rezago embrionario del saco vitelino, ¿no? La cara materna se reconoce por la presencia de los cotiledones, ¿no? Esto está en contacto, pues se implanta en el útero, ¿no? Está en contacto con el endometrio, ¿ya? Entonces mira hacia la cara materna, ¿no? Por eso se llama superficie materna. Mira hacia el útero, ¿no? Se inserta en la pared uterina. Su color es rojo vinoso por la hemoglobina fetal, tiene un aspecto de empedrado, como ustedes observan, ¿no? Dada pues por la presencia de los cotiledones con los tabiques o septos intercotiledóneos, ¿ya? Hay alrededor de entre 10 a 20 cotiledones, si uno los cuenta, ¿no? Puede haber entre 10 a 20 cotiledones en una placenta pues a término, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos cotiledones, los tabiques, las fisuras, ¿no? Formados por los tabiques intercotiledóneos, ¿no? Mientras más madura la placenta, se puede observar una superficie brillante acá, una superficie brillante, eso es la capa de Mitabuchi,
¿no? La capa de Mitabush está formada por células del tropoblasto que han degenerado, ¿no? Y hay la presencia de sustancias fibrinoide también que le da ese brillo, esa brillantez. La capa de Mitabush, se dice que esta capa que se forma acá, en esta superficie, es la que no permite que el tropoblasto se vaya más allá del endometrio, ¿no? O sea, que no penetre en el miometrio, ¿ya? Si penetra en el miometrio, ya es una anomalía grave que se llama el acretismo placentario, ¿no? El acretismo placentario, ¿ya? Acá también, como en la cara fetal, se pueden ver formaciones blanquecinas, nacaradas, ¿no? Blanquecinas nacaradas, que son las fibrosis focales, ¿ya? Y unos puntitos blancos, ¿no? Unos puntitos blancos, si uno lo ve mejor en la superficie de los cotiledones, puntitos blancos que son depósitos de calcio. Todos estos son signos de madurez placentaria. Mientras más madura la placenta, más depósitos de calcio, más fibrosis focal, más definidos los cotiledones, y en la cara fetal la presencia de dos fibrosis coriónicas y la degeneración. Todos esos son signos de madurez placentaria, ¿no? El cordón umbilical, el nexo entre el feto y la madre, tiene una longitud entre 30 a 60 centímetros, medio metro, digamos así, ¿no? 50 centímetros, ¿ya? 30 a 60 centímetros, tiene un grosor, un diámetro de 1 a 2 centímetros, su inserción puede ser, ya mencionamos, céntrica o excéntrica, ¿no? Y en su estructura está cubierto por el amnios, ¿no? Está cubierto por el amnios, el cordón umbilical. De este amnios que cubre a la cara fetal se proyecta también hacia el cordón umbilical, lo cubre. Entonces, dentro está un tejido conectivo mucoideo gelatinoso que viene a ser la gelatina de Wharton, ¿no? Y inmerso en esa gelatina están los vasos umbilicales, dos arterias y una vena umbilical, ¿no? En este caso, ¿no? Las arterias llevan sangre desoxigenada hacia la placenta para que se oxigene y retorna por la vena umbilical, ¿no? Ya oxigenado, ¿ya? Fíjense bien, no es al revés, ¿no? Las arterias en este caso llevan sangre desoxigenada, claro, como la pulmonar, ¿no? Llevan sangre desoxigenada para oxigenarse, ¿no? Y regresan por la vena umbilical, ¿ya? Acá está, miren ustedes, así van a ver ustedes cuando traigan su placenta y corten el cordón, van a ver esta superficie, ¿no? El amnio que lo cubre, el tejido conectivo o la gelatina de Wharton, ¿no? Inmerso en esa gelatina, los dos vasos, las dos arterias, con pared muscular más gruesa y una luz muy pequeña, y la vena umbilical con pared muscular más delgada y una luz más amplia, ¿no? Tejido, esta es la gelatina de Wharton, ¿no? Bueno, acá está señalando un rezago alantoideo, es el alantoide, pues, que también degenera, y en este caso es un rezago embrionario en el cordón umbilical. No es no tiene significado patológico, ¿no? Ahí están dos arterias y una vena, ¿no? Y estas son las membranas, ven ustedes, así van a ver también en su placenta, cuando traigan la placenta, ¿no? Ya pues el jueves 26 de septiembre, ¿no? Y el martes, el jueves, y el próximo martes también, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Pregunta qué? No te entiendo. Bueno, entonces, vean ustedes, así los van a separar ustedes cuando tengan la placenta, ¿ya? El amnios, transparente, translúcido, avascular, hacia el lado fetal. Y el corion, liso, calvo o leve, acá, más grueso, más opaco y más vascularizado hacia la cara materna, ¿ya? Así lo van a separar ustedes y lo van a identificar. La membrana corioamniótica, ¿no? La membrana corioamniótica. La estructura que dijimos
tenemos una cara fetal, la placa coriónica en amarillo, ¿no? Tenemos una cara materna, la placa basal o decidual, el celeste, y entre las dos placas, de acá, todo esto, que viene a ser el corión frondoso, ¿no? Está constituido acá por vellosidades coriales y espacios intervellosos, ¿no? Todo esto hay vellosidades coriales y espacios intervellosos, ¿ya? En los espacios intervellosos ingresa la sangre materna, en los espacios intervellosos, ¿ya? Y esos espacios intervellosos, acá, ¿no? Al llenarse de sangre materna, entonces van a hacer contacto con la superficie de las vellosidades coriales, ¿no? Y ahí se va a producir pues el intercambio gaseoso, el pasaje de nutrientes, la eliminación de desechos, ¿no? Entonces, tenemos la placa coriónica, que es la cara fetal, está cubierto, ya sabemos, por el amnios, ¿no? Luego de esa cubierta de amnios hay un tejido conectivo, ¿no? Hay un tejido conectivo, y de esta placa coriónica nacen las vellosidades coriales, ¿ya? De la placa coriónica nacen las vellosidades coriales también. Y ahí en el tejido conectivo van a estar pues los vasos coriónicos que hemos mencionado, ¿no? Los vasos coriónicos o alantocoriónicos en esa superficie, ¿ya? Estos vasos coriónicos o alantocoriónicos van a dar ramas a todas las vellosidades coriales, ¿ya? Ramas a todas las vellosidades coriales, de tal manera que la sangre fetal va a ir por las vellosidades coriales, ¿no? Hasta la última rama para hacer el intercambio gaseoso y los pasajes de nutrientes, ¿no? Ahí está, vean ustedes acá, ¿no? Todo esto es la psicológica, esta es la placa coriónica, ¿no? Cubierto por el amnios, tejido conectivo con los vasos coriónicos, y de acá van haciendo la vellosidad coriana, miren ustedes, este es el tronco principal, luego se ramifica, y esas ramificaciones dan otras ramificaciones terminales para formar la vellosidad coriana, ¿no? Y entre vellosidad y vellosidad, ¿no? Hay pues estos tabiques, ¿no? Ustedes, de dónde salen, de la placa basal o decidual, para formar los tabiques o septos intercotiledóneos, ¿no? Intercotiledóneos, ¿ya? Muy bien. Esto significa, esto viene a ser ya esto, ¿no? Son las arterias que van llegando de la madre a las ramas de la arteria uterina, son las arterias espirales. Vean ustedes cómo ingresa la sangre materna en los espacios intervellosos. Todo lo rosado viene a ser espacios intervellosos y llenándose de sangre materna, ¿ya? Llenándose de sangre. No hay mezcla de sangre, o sea, no ingresa la sangre materna a la vellosidad, ni de la vellosidad sale la sangre fetal, ¿ok? Hay estas vellosidades que lo separan, sus paredes de la vellosidad, ¿ya? Entonces, la placa basal, que es la parte materna, ¿no? Está constituido en su superficie por residuos del trofoplasto que ha degenerado y con depósitos de sustancia fibrinoide para formar la capa de Mittabuch en esta superficie. Esa capa impide que el trofoblasto siga penetrando en el miometrio. Esto es el miometrio, ¿ya? Cuando penetra en el miometrio se llama atletismo placentario, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí el desarrollo normal, ¿no? El desarrollo normal, nos quedan 15 minutos. Bien. Entonces tenemos acá rápidamente ya conociendo cómo es una placenta normal, una patología de la placenta. Ven, lóbulo por acá, lóbulo por acá, dos lóbulos, ¿no? Dos tornas placentarias unidos por los vasos coriónicos y estos son las membranas, ¿no? Placenta bilobulada o bipartita, ¿ya? Esto en el alumbramiento, de repente sale un lóbulo y se queda retenido el otro lóbulo, ¿no? Si uno no sabía que era bilobulada, ¿no? Entonces se produce una retención de uno de los lóbulos, puede producir sangrado, infección, ¿ya? Acá miren ustedes la torna principal,
Y por acá, cotiledones aberrantes, ¿ya? Torta principal, cotiledones aberrantes. Esta es una placenta subcenturiata o lóbulos accesorios. Subcenturiata o lóbulos accesorios. Estos cotiledones accesorios, ¿no?, se pueden quedar retenidos. Sale toda la torta principal y se quedan los cotiledones retenidos y después hay sangrado, infección también. Está bilobulada, ¿no? Bilobulada. Acá cotiledones aberrantes, vean ustedes, cotiledones aberrantes pequeños pero aberrantes, ¿no? Y la torta principal, ¿ya? Placenta subcenturiata o cotiledones aberrantes. Aquí dijimos que la placenta ocupa una superficie más o menos entre 15 y 30%, ¿no? Pero hay placentas que ocupan más superficie, más cantidad, son placentas mucho más grandes, ¿ya? Entonces ocupan el 50%, 60% de la superficie, ¿no? Entonces son placentas muy grandes, muy extensas, pero no tienen pues el grosor que dijimos entre 1.5 a 3 centímetros, son placentas muy delgaditas. Entonces los cotiledones son muy delgaditos y no son muy funcionales también, ¿no? Entonces eso se llama la placenta membranácea o difusa. Placenta membranácea o difusa. Como son más delgados, en el alumbramiento se pueden fraccionar, ¿no? Y se queda un pedazo dentro, ¿ya? Y como no funciona bien esta placenta, no permite que el bebé se desarrolle también y puede haber lo que se llama la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? O sea, no crece o no aumenta de peso normalmente, ¿ya? Como son placentas muy delgadas, anormales, también se pueden desprender muy fácilmente y se pueden desprender antes del parto, ¿no? Se pueden desprender antes del parto, ¿ya? Esta es una placenta muy rara, más se ve en especies animales, no en humanos, ¿no? Solamente para mencionar la placenta zonaria, ¿no? Placenta zonaria, miren, está envolviendo prácticamente al saco. Normalmente pues está en uno de los extremos, ¿no? Está en uno de los extremos y viene al saco. Este está envolviendo como un anillo, ¿no? Que puede ser completo o parcial. Placenta zonaria, pero esto no se ve mayormente en especie humana. Estos son las placentas extracoriales, cuando la placenta se implanta muy profundamente en la capa compacta, ¿no? Muy profundamente en la capa compacta y puede ingresar a la capa esponjosa. Se presentan este tipo de placentas extracoriales, se llama, la placenta marginata y circunvalata. Vean ustedes acá, el anillo fibroso que está en la periferia, en este caso está por dentro, y acá mucho más dentro, casi cerca al cordón umbilical, ¿no? Entonces las membranas que están por fuera son muy friables y se pueden fraccionar en el momento del alumbramiento y quedar retenidos también, ¿no? Cuando el anillo está un poco por dentro del borde, se llama marginata, y cuando ese anillo está muy cerca al cordón umbilical, se llama circunvalata, ¿ya? Circunvalata. Si tienen suerte, cuando traigan su placenta, de repente encuentran alguna anomalía, ¿no? ¿Cómo? No, preferible sano para conocer primero lo normal, pues, ¿no? Ya es cuestión de suerte que traigan placenta con anormalidades, pues ya eso se va a identificar cuando traigan su placenta, ¿ya? Entonces, acá ven ustedes el anillo por dentro, ¿no? Debería estar por acá, ¿no? Marginata, esto está un poquito más, pero no es tan circunvalata, ¿no? Esto no es una patología propiamente, pero esta es la placenta pues, de los embarazos múltiples, ¿no? Embarazo gemelar, ven ustedes, ¿no? Los embarazos múltiples gemelares, dobles, pueden ser monocigóticos, univitelinos o disigóticos, bivitelinos, ¿no? Los gemelos y los mellizos, gemelos, univitelinos, mellizos, bivitelinos, ¿no? Entonces, en los monocigóticos univitelinos, o sea, se forma un solo cigoto y ese cigoto se parte en dos, ¿no? Como son totipotenciales, entonces cada uno va a dar
embrioncito, ¿no? Entonces, y mientras más precoz sea esa división, las placentas son más separadas, como ven ustedes acá, ¿no? Y los bebés también son más separados, ¿ya? Menos de 3 días de la división, todavía está pues el cigoto en la trompa, ¿no? Los 3 primeros días está en la trompa y al tercer día se está formando la mórula, ¿no? Entre el tercero y octavo día, cuando se hace la división entre el tercero y octavo día, ya está, está llegando a la cavidad uterina, ¿no? Y octavo día ya se está implantando, ¿ya? Y 8 a 13 días ya está pues en la capa esponjosa ya, ¿no? Entonces, esa es la división. ¿Ya? Si la división es menos de 3 días, la placenta es separada, ven ustedes, completamente separada, ¿no? Y los bebés también, cada uno está en su saco, separado, con su placenta. Si es entre los 3 y los 8 días, ven ustedes, ya están más juntitos, ¿ya? Esto se llama pico iónico biamniótico. Pico iónico biamniótico, cada uno con su saco, ¿no? Entre los 3 y 8 días es monocoriónico, un solo corio y 2 sacos gestacionales, dos sacos amnióticos, ¿no? Y si la división se realiza más tardíamente, 8 a 13 días, un solo corio, un solo amnios y dentro están los 2 bebés, dentro de un saco amniótico, los 2 juntitos, ¿no? ¿Ya? Una sola placenta prácticamente está acá, ¿ven? Una sola placenta, ¿no? Después de los 13 días ya son los siameses, ya, ¿no? Los bebitos están pegados, ¿ya? Los siameses. No, son monocigóticos. Después de, claro, monocoriónico, monoamniótico, pues. Monocoriónico, monoamniótico, los gemelos, tienen que ser gemelos, pues, ¿ya? Monocigóticos, ¿ya? Los mellizos son disigóticos. Los gemelos son monocigóticos, ¿ya? Disigóticos, bueno, disigóticos pues cada uno por su lado, ¿no? Cada uno por su lado, entonces tiene su placenta separada. A veces se aproximan, da la impresión de que sean monocoriónicos, ¿no? A veces se aproximan, pero generalmente son así, ¿no? Bicoriónicos, biamnióticos, cuando son disigóticos o bivitelinos, ¿no? Miren acá, una placenta acá al centro está la membrana, ¿no? Por la cara materna se ve una sola placenta, pero por la cara fetal, donde están los sacos amnióticos, acá hay 2 sacos amnióticos, ¿ves? 2 sacos amnióticos, ¿no? Y 2 cordones, también un cordón por aquí y otro cordón por acá, ¿no? Acá ven ustedes, esto fue un embarazo doble, en el cual uno de los gemelitos se murió y el otro desarrolló, ¿ven? Y tuvo su parto normal. ¿Ya? Y cuando se produjo el alumbramiento, salió la placenta y salió este tejido ya momificado, ¿no? Momificado. Acá está, ¿ves? 2 cavidades, 2 cordones, acá al centro está, ¿no? Bicoriónico, biamniótico, acá aparece bilobulada, no es una malformación bimantita, son 2 placentas, acá está uno y acá está el otro, con 2 cordones. Ya este es un embarazo triple, ¿no? 3 saquitos, ¿ya? Muy bien, anomalías de la placenta, pueden ser placentas muy grandes o placentas muy pequeñas, ¿no? ¿Cuándo se dan placentas muy grandes? Más de 600 gramos, dijimos que entre 400 y 600 gramos es el rango normal, ¿no? ¿Cuándo se dan placentas muy grandes? En los casos de isoinmunización RH, ¿no? O sea, cuando la madre es RH negativo y el bebé es RH positivo, se llama pues la incompatibilidad RH, ¿no? Que puede complicarse con una eritroblastosis fetal y con placentas grandes. La sífilis, que es una enfermedad pues, sexual, de contacto sexual, en la sífilis, ¿no? También puede darse placentas muy grandes. Igualmente en las diabetes,
recientes, sobre todo en las diabetes de corta data, ¿ya? También pueden presentarse placentas muy grandes, ¿ya? En las diabetes, pero de corta data, no recientes, ¿ya? Y también podemos encontrar placentas grandes en la altura, pero como un mecanismo compensatorio, ¿no? Como no hay oxígeno, la placenta trata de llevar más oxígeno al bebé y se hipertrofia, ¿no? Entonces se da una placenta grande también. Y placentas pequeñas, cuando son prematuros, lógicamente hay placenta pequeña, el feto pequeño, la placenta pequeña. En las diabetes, pero en las diabetes antiguas ya, con complicaciones vasculares, ¿ya? También se dan placentas pequeñas. Y en una enfermedad, ¿no?, que causa mortalidad materna y fetal, que se llama la preeclampsia, ¿no?, que se caracteriza por hipertensión, ¿no? Entonces, en estos casos también se pueden dar placentas pequeñas, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos anomalías en el cordón. Vean ustedes, dijimos que la inserción normal es céntrica o excéntrica, pero miren dónde está acá, está en el borde, ¿no? Esta es una inserción marginal del cordón umbilical, ¿ya? O placenta en raqueta. Si uno tracciona, se puede romper acá y se queda la placenta adentro, ¿no? Este es un grado extremo. Miren ustedes acá, el cordón no se inserta en la torta placentaria, termina acá y de ahí salen los vasos que llegan hacia la torta, ¿no? Y la membrana, ¿ya? Esta es la inserción pelamentosa del cordón umbilical. Inserción pelamentosa del cordón umbilical, ¿ya? Pueden haber placentas muy cortas, cordones muy cortos, breves, o cordones muy largos, menos de 30 centímetros, ¿no? O más de 80 centímetros, ¿ya? Alteraciones en el cordón. También podemos, dentro de los vasos umbilicales, que son dos arterias y una vena, se puede encontrar solamente una arteria y una vena. Esto ya actualmente se puede diagnosticar por ecografía, ¿no?, antes del parto. Y puede estar asociado, cuando hay así, solamente una arteria y una vena, puede estar asociado a otras malformaciones congénitas, ¿no? A malformaciones congénitas, cardiovasculares, por ejemplo, ¿ya? Falsos nudos y nudos verdaderos. Cuando el cordón es muy grande y el bebé es muy activo, el cordón se puede formar ahí un nudo, ¿no? Se puede hacer un nudo, ¿ya? Y si ese nudo se ajusta, lógicamente se muere el bebé, ¿no? Miren, inserción pelamentosa del cordón umbilical, ¿no? Inserción pelamentosa del cordón umbilical. Acá termina el cordón y por acá la torta y por acá los vasos umbilicales y las membranas. Acá también se puede romper, pues, cuando uno lo tracciona y se queda la placenta retenida. Cordón muy largo, un cordón un poco más corto, ¿no? Muy largo se puede enrollar, formar circulares de cordón, ¿no?, o formar nudos. Y si es muy corto, de repente en el parto, el bebé no baja, ¿no? El bebé no desciende. Dos arterias y una vena es lo normal. Acá hay una arteria y una vena, ¿no? Hay que buscar otras malformaciones. Un nudo de cordón, un nudo verdadero, ¿no? No sabemos si esto se hizo internamente o después lo hicieron cuando se abrió la placenta. Pero acá esto es un nudo, pues, ¿no? Un nudo verdadero, ¿ya? Esto es un falso nudo, es una mariposidad en el cordón umbilical, falso nudo, ¿no? Y las patologías mayores, no solamente mencionarlos, ¿ya? Anomalías de inserción, placenta previa. Normalmente la placenta, dijimos, se inserta en el fondo del útero, acá, ¿no? Pero a veces se inserta por debajo, cerca al cuello del útero. Eso se llama placenta previa, ¿no? Así no sale el bebé y puede haber hemorragia, ¿ya? Placenta previa, solamente para que conozcan, placenta previa. Normalmente la placenta se desprende después que sale el bebé, ¿no? Primero sale el bebé y después se desprende la placenta y sale la placenta. A veces esta placenta se desprende cuando el bebé todavía está dentro. Por ejemplo, en la preeclampsia que mencionamos, ¿no?, puede ocasionar un desprendimiento de la placenta antes del parto. Eso se llama desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Desprendimiento prematuro de placenta, ¿ya? Y otras veces, más bien, no se desprende,
¿no? Cuando debería desprenderse después de que sale el bebé, no se desprende. ¿Por qué? Por lo que dijimos, falló la membrana de Vitabuch, el trofoblasto penetró hacia el miometrio, ¿no? Ven ustedes cómo penetra el trofoblasto hasta lo atraviesa. Eso se llama acretismo placentario. Acreta, increta, percreta, ¿no? Tres tipos de acretismo placentario. ¿Ya? Neoplasias de la placenta, la más conocida es la enfermedad del trofoblasta. Esta es la vellosidad corial, ven ustedes, y esta es la vellosidad corial de una enfermedad del trofoblasta, ¿no? Entonces, se dice que hay una degeneración hidrópica de la placenta, de las vellosidades coriales, ¿ven? Es lo normal, y acá están hinchaditos, ¿ven? Y pueden formar así, llenarse la cavidad uterina, ¿no? De estas vesículas que forma la enfermedad del trofoblasta. Se llena todo de vesículas, ¿ya? La enfermedad del trofoblasta se llama mola y albumiforme, ¿ya? Y finalmente terminamos rápidamente por la fisiología. Ya dijimos, es un órgano transitorio entre la madre y el feto, ¿no? Funciones vitales en el desarrollo, crecimiento y metabolismo. Pues si no hay placenta, no va a desarrollar, no va a crecer, no va a haber metabolismo, ¿no? Inicialmente la placenta cumple importantes funciones. Es el pulmón fetal, es el riñón fetal, es el hígado fetal, es el aparato digestivo fetal, ¿no? En una etapa inicial. ¿Cuáles son las funciones? Ven ustedes acá, un resumen. Intercambio de gases, ya mencionamos, ¿no? A nivel de las vellosidades coriales, por un mecanismo de difusión simple, se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Sale el anhídrido carbónico y entra el oxígeno, ¿ya? Igual, intercambio de nutrientes, pues, ¿no? Ingresan los nutrientes y se eliminan los desechos, las sustancias tóxicas también. A través de las vellosidades coriales ingresan anticuerpos maternos, mencionamos, ¿no? Una inmunización, una inmunidad pasiva que va a proteger al recién nacido, ¿no? De algunas enfermedades, pues, en esta etapa, ¿no? Y producción de hormonas, ya mencionamos también, fundamentalmente al inicio, HCG, que mantiene al cuerpo lúteo, ¿no? Mantiene al cuerpo lúteo, ¿ya? Produce progesterona, estrógenos y otras hormonas también, somatotropina coriónica, el lactógeno placentario, ¿no? Entonces, importantes funciones hormonales, inmunológica, nutrientes y gases, ¿ya? ¿Y cómo es la circulación? Ya sabemos más o menos, ¿no? Se dice que la placenta humana es de tipo hemocorial. Hemocorial. ¿Por qué? Porque la sangre materna está separada de la sangre fetal por los derivados coriónicos, o sea, por las vellosidades coriales, ¿no? ¿Ya? Entonces es de tipo hemocorial. ¿Sí? ¿Tiene examen? Ah, ya. Ya, muy bien, entonces, ahorita termino, ¿ya? Tenemos los cotiledones a donde llegan las arterias espirales, ¿no? El número de 80 a 100, esas arterias espirales que llevan la sangre materna, llenan los espacios intervellosos. Escuchen, la capacidad de los espacios intervellosos es de 150 centímetros de sangre materna, o sea, todos los espacios llenan 150. Cuando ustedes traigan su placenta, esta sangre se va a derramar. Por eso tráiganlo bien en varias bolsas para que no se derrame su sangre, no se chorree, ¿ya? ¿De dónde sale la sangre? De los espacios intervellosos, sangre materna, ¿ya? El volumen minuto es de 500. Silencio, por favor. ¡Hey! Silencio. Ya nos vamos, están esperando afuera. ¿Ya? La capacidad es de 500 centímetros, ¿no? 500 centímetros, ¿ya? Hay lo que se llama la barrera placentaria. La barrera placentaria es donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿ya? A nivel de la barrera placentaria. ¿Cómo está constituido? Lo vamos a ver. Miren, acá están las arterias espirales que inyectan la sangre a los espacios intervellosos. Estos son las vellosidades coriales, ¿ven? El tronco velocitario que nace de la placa corial. Ese tronco da ramas primarias y estas ramas primarias dan ramas secundarias, que son las vellosidades libres o flotantes. El tronco se llama primer orden,
las ramas primarias, segundo orden, y las ramas terciarias, las vellosidades coreales libres o flotantes. Es acá, en las vellosidades libres o flotantes, donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Ya? No es en el tronco ni en las primarias, es en las secundarias o flotantes. Acá. Una vez que se realiza acá el intercambio gaseoso y nutrientes, la sangre regresa, ¿no?, hacia la madre por el seno marginal, ¿recuerdan? Lo mismo, ¿eh? ¿Ya? Lo mismo. Entonces, la sangre viene por acá, por las arterias, ¿no?, con anhídrido carbónico y desechos. Acá está la sangre materna con oxígeno y nutrientes, y a este nivel se produce el intercambio, ¿no? Y luego regresa la sangre ya oxigenada, ¿no?, por la vena umbilical. Y por el seno venoso marginal que está por acá, retorna la sangre hacia la madre con el anhídrido carbónico y los desechos. ¿Ya? Esta es una vellosidad coreal, miren, el tronco principal, la rama primaria y las ramificaciones terciarias, libres o flotantes. Al corte se ve así, ¿ya? El sincicio tromboblasto, el tejido conectivo y los vasos sanguíneos. O sea, es una vellosidad coreal terciaria, ¿recuerdan? Terciaria, ¿ya? Sincicio tromboblasto, tejido conectivo, citotromboblasto. Más o menos hasta las 20 semanas, esta capa tiene cito y sincicio tromboblasto, acá, ¿ya? Pero a medida que va desarrollando la placenta, el citotromboblasto va desapareciendo y solamente queda sincicio tromboblasto, sincicio tromboblasto, ¿ya? En las vellosidades terciarias libres o flotantes, acá en las periféricas, los capilares se pegan al sincicio tromboblasto. ¿Ven ustedes acá? Esto se llama la membrana placentaria. ¿Ya? En la zona donde los capilares hacen contacto con el sincicio tromboblasto, es la máxima aproximación entre la sangre materna, glóbulos rojos maternos, con la sangre fetal, glóbulos rojos fetales. Acá. ¿No? Acá no hay tejido conectivo que los separe como acá, ¿no? Entonces, la más funcional es esta. Acá sale el anhídrido carbónico, entra el oxígeno, salen los desechos y entran los nutrientes, y luego regresan pues al feto, ¿no? Este es en corte, eso lo vamos a ver en la práctica, las vellosidades coreales, ¿no? Igual todos son vellosidades coreales, las grandes son los troncos vellosos, las medianitas, ¿no?, las de segundo orden, y las pequeñitas, las libres o flotantes. Eso se va a ver en la práctica. Y esta es la membrana placentaria, miren, en las vellosidades libres o flotantes, los capilares pegados al sincicio tromboblasto, glóbulos rojos maternos, glóbulos rojos fetales, intercambios, acá. No en este que está, pues, hay mucho tejido conectivo que lo separa, ¿no? Esta es la membrana placentaria. Entonces, en una placenta muy inmadura, vamos a encontrar acá citotromboblasto todavía, ¿no? Citotromboblasto, sincicio tromboblasto, entonces eso no es muy funcional, ¿no? Pues, ahí acabó. Ya, miren, ya están allá. Esto